Saludos estimados y estimadas participantes. El día de hoy vamos a continuar con la preparación, la capacitación de gestión integral de residuos sólidos. A continuación vamos a ver la segunda etapa. Ya vimos la parte de lo que es diagnóstico y factibilidad y ahora vamos a pasar a la parte de diseños definitivos. Dentro del capítulo de diseños definitivos, lo que principalmente voy a determinar va a ser todas las estructuras que corresponden a un relleno sanitario. Hablamos dentro de esto la celda propiamente dicha, toda la estructuración, la impermeabilización de la base, la planta de tratamiento de lixiviados, los canales de recolección, de lluvias, de igual forma la parte de lo que es el tratamiento de orgánicos y la parte de lo que es reciclaje, y obviamente con las zonas anexas, oficinas, comedor, planta de compostaje, planta de reciclaje, la parte de lo que es la caseta de control y la balanza de igual forma, ¿no? Todo lo que tenga que ver al respecto de esa situación. Incluye también todo lo que sean equipos, maquinaria, planes de capacitación y participación comunitaria. Dentro de estos diseños definitivos nosotros vamos a pasar a limpio, por así decirlo, todo lo que se determinó en los diseños, en el diagnóstico y factibilidad. Acá vamos a seleccionar la ruta más adecuada, vamos a ir diseñando cada una de las estructuras, vamos a generar el plan de manejo ambiental del relleno, entre otros componentes, plan de operación y mantenimiento, que también va a ser importante para la definición y estructuración definitivamente de mi sitio. Entre los componentes que se van a incluir dentro de estos diseños definitivos va a estar la topografía, los suelos, la geología y geotecnia, análisis hidrológicos, aguas superficiales y el estudio eléctrico, ¿no? Dentro de esta parte, los trabajos de gabinete, vamos a verlo más adelante ampliado, ¿no? Acá dentro del documento de diseños definitivos o de la presentación de diseños definitivos, nosotros lo que vamos a ver es todo lo que concierne al relleno sanitario propiamente dicho, diseño de la celda, principios de todo lo que es impermeabilización, de todo lo que es la estructuración del sistema de recolección de gases y lixiviados, entre otros componentes básicos. Para los trabajos de gabinete, de igual forma vamos a necesitar el aprovechamiento del sistema existente, cómo se va a aprovechar lo que existe actualmente, la identificación precisa de las normas y procedimientos de diseño, almacenamiento temporal, diseño del sistema de barrido, diseño del sistema de recolección y transporte, diseño de la planta o plantas de tratamiento de lixiviados y el diseño del sistema de disposición final a lo que correspondería, ¿no? Hablando ya propiamente del relleno sanitario, que es lo que nos concierne o nos compete en esta parte de los diseños definitivos, el relleno sanitario como tal, definimos que es una obra de ingeniería en donde primero se le selecciona un sitio que esté destinado y que se haya acordado con el AME y con los distintos actores interesados, el sitio en el cual vamos a colocar, que obviamente será un sitio o un terreno no productivo, en donde que no vaya a afectar tampoco nada de aguas superficiales ni otro tipo de contaminación. Tenemos proyectadas las obras y las infraestructuras de protección, es decir, en esta parte vamos a tener que hacer toda la proyección de obras que vamos a necesitar, todas las obras anexas, las infraestructuras anexas y todo lo que es la parte de protección. Hablamos de cercos, de barreras vivas, de cercos de mallas, entre otras situaciones. Acá también se diseñan las celdas para los residuos sólidos. Los residuos sólidos se pueden manejar ya sea con una sola celda o por etapas con varias celdas. Lo recomendable siempre va a ser utilizar una sola celda, en la cual vamos a colocar los rellenos sanitarios durante el periodo en el que tenemos planificado que funcione el relleno sanitario. Ahí establecemos de igual forma procedimientos de operación, esto en el plan de operación y mantenimiento, que lo veremos en otro capítulo, en otro módulo. Se ha controlado los lixiviados
y el gas con los monitoreos ambientales, es decir, existe un plan de monitoreo y de igual forma la base de la estructuración o la base del relleno contiene una espina de pescado en donde que vamos a controlar gases, vamos a controlar lixiviados que se estén produciendo conjuntamente mediante la descomposición que sucede de la basura depositada en el relleno sanitario. Se ha reducido al mínimo el volumen de los residuos sólidos, como mediante las labores de compactación que se realizan, ¿no? Y de igual forma mediante la separación en la fuente que nosotros proponemos, es decir, dividir cada uno de los componentes, ya sea el componente reciclable, el componente desechable o el que no se puede reciclar, y el componente orgánico en diferentes ámbitos, en diferentes etapas, a fin de que solamente los desechos que definitivamente no se puedan tratar lleguen al relleno, se realiza la compactación y la cobertura. Mediante esto vamos a reducir obviamente el tamaño de la basura o el volumen de la basura. De igual forma, como les estaba mencionando, se cubre la basura depositada con una capa de tierra al final de cada jornada. Eso es lo ideal, lo que se requiere, que el relleno sanitario sea manejado por celdas diarias, es decir, que hasta cierta hora se reciba los residuos sólidos, se proceda a la compactación continua, obviamente, y a la compactación final y al cubrimiento con material vegetal, material que se encuentre cerca a la zona, para poder definir o poder determinar pues la compactación y al siguiente día utilizar una nueva celda, ¿no? Y finalmente cumplir con la normativa vigente cuidando la salud y el medio ambiente. Esto tiene que ver directamente con la parte que nosotros vamos a ver del libro 6, anexo 6, recuerden lo que vimos en el anterior módulo. Entonces ahí estamos hablando todo lo que es normatividad ambiental y estamos ahí aplicando esa normatividad, ¿no? Las ventajas siempre van a venir encaminadas o van a venir de la mano de un mal manejo. Si es que el relleno está bien manejado, no van a existir problemas normalmente, pero si está mal manejado, ahí sí van a ocurrir ciertos problemas, como por ejemplo la generación de malos olores, una contaminación ambiental que se le provoque a los componentes, ya sean aire, agua y suelo, generación de vectores contaminantes como algún tipo de parásito, probablemente roedores que van a ser atraídos por la parte de lo que es la basura y van a reproducirse ahí. Problemas con la comunidad también se pueden generar. Estos problemas van encaminados a la sucesión o la ocurrencia de lo que son contaminantes ambientales, malos olores, la parte de lo que es los vectores que pueden generar. Tenemos de igual forma la parte de lo que es la erosión. Si es que está mal manejado, si es que no se construyen correctamente los taludes, puede generar erosiones. Y finalmente la parte del impacto visual. Obviamente, si es que el relleno, como en el gráfico que observamos acá, está mal manejado, va a generar un impacto visual enorme a la población. Y recuerden que los impactos visuales son uno de los componentes también que se determinan en el estudio de impacto ambiental, ¿no? A continuación pasamos a la parte de ventajas, ¿no? Hablando de lo que es ventajas, es la opción de infraestructura más adecuada para la disposición final de residuos sólidos. Existen otras infraestructuras como vertederos, botaderos de cielo abierto, vertederos no controlados, etcétera, pero ninguno de ellos le brinda al residuo sólido o hace que el residuo sólido tenga una disposición adecuada. Únicamente el relleno sanitario, en donde que obviamente nosotros vamos a procurar reducir al mínimo los residuos sólidos que se generan en la fuente, separar en la fuente, clasificar ahí una vez que lleguen los rellenos y finalmente que solamente queden los residuos necesarios o los residuos que definitivamente son desechables y así nosotros poder alargar la vida útil de nuestro relleno sanitario. Método completo, es decir, lo que estábamos hablando, cuenta con disposición final, la parte del reciclaje, la parte del tratamiento de lixiviados, control de gases, parte de tratamiento de orgánicos también, que se puede hacer dentro del relleno sanitario en otra zona. Se puede construir cerca de áreas urbanas de excelente operación. ¿El por qué? Es por la parte de lo que es costos, ¿no? Si es que se encuentra cerca del área urbana, el mantenimiento, la operación de los vehículos recolectores va a ser mínima, así que vamos a economizar
y de igual forma pues sería lo ideal construir cerca de áreas urbanas, no tan pegado tampoco porque puede generar problemas, ¿no? Si no, hablamos de una distancia adecuada que más adelante lo vamos a ver. Se puede utilizar terrenos improductivos mediante el plan de ordenamiento territorial. Nosotros vamos a definir qué terrenos no están aptos para cultivos, para todo tipo de situación, de avicultura, de silvicultura, de ganadería, nada de eso se puede ocupar. Entonces ahí yo voy a poder colocar mi relleno sanitario. Y entre en operación en corto tiempo. Lo más probable es que si es que está un equipo adecuado a cargo de la construcción, en un plazo mínimo de 3 meses ya puede estar funcionando y así ahorramos gastos económicos exagerados, ¿no? Vamos a ver los beneficios. En cuanto a los beneficios tenemos 3 componentes: ambiental, social y económico. En cuanto al ambiental, va a ser un procedimiento de ingeniería cuya práctica constituye o cumple con la normativa ambiental vigente de la preservación del medio ambiente. Hablamos de todo lo que es Código Orgánico del Ambiente, Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, Acuerdo Ministerial 061, entre otros componentes. Entonces va a ir cumpliendo con todos esos parámetros esta parte del relleno sanitario. Evitamos focos de infección y de igual forma reducimos vectores. Al decir esto es que no se van a generar, no van a ser atraídos los vectores o los roedores, etcétera, por la situación del relleno sanitario. ¿Por qué? Porque vamos a ir tapando continuamente, diariamente la basura y en esa forma no se van a generar este tipo de roedores, de este tipo de focos de infección o de vectores, ¿no? Desaparece de igual forma la quema incontrolada. Ustedes saben que los residuos sólidos tienden a quemarse espontáneamente, entonces ahí se suceden o se suscitan quemas no controladas. Entonces eso es lo que va a evitar también cuando tapemos diariamente los residuos sólidos. Controlar gases lixiviados. Esto mediante lo que es la espina de pescado, mediante los monitoreos que hacemos, mediante la planta de tratamiento de lixiviados y probablemente la captación de biogás. Al término de su vida útil se va a transformar en áreas verdes. Nosotros tenemos el ejemplo del Parque Las Iguanas en Guayaquil, en donde que se va culminando con la etapa y van tapando con cobertura vegetal y esas zonas son utilizadas como espacios verdes para parque temático, ¿no? En cuanto a los beneficios sociales, todo va incluido, va a la parte social, a la parte que rodea al relleno y a la parte que también labora dentro del relleno. Entonces va a surgir una mejor calidad de vida y de salud pública, va a dignificar al trabajador de los residuos municipales. Ya no va a necesitar el trabajador estar mezclando todos los residuos, teniendo que separar, quizás sufriendo cortaduras, quizás sufriendo de malos olores, de toda esa situación. Nada de esto va a ocurrir cuando el relleno esté bien manejado. Y por último, colabora a crear una cultura de aseo público. Muchas de las veces escuchamos decir a las personas que para qué separo en la fuente si cuando llevan al relleno sanitario mezclan todo. Ese es el gran problema. Entonces, si es que nosotros le damos a entender a la persona, le damos a entender a la comunidad que tenemos un relleno sanitario en donde que se coloca correctamente, se separa la basura correctamente, entonces ahí me van a colaborar las personas, tal como sucedió en Loja, en donde que las personas ahora ya saben en dónde colocar la basura, en dónde están los tachos para cada uno de los componentes. Eso sería lo ideal. Y por último, el beneficio económico, implantación a corto plazo, es decir, no voy a tener que gastar demasiado en la construcción y toda esa situación. Y es el proceso más accesible económicamente en cuanto a la disposición final. Tenemos otro tipo de disposiciones como la desorción, la pirólisis, entre otras situaciones en las cuales los costos de operación y mantenimiento son un poco más altos, ¿no? Tenemos en cuanto a los estudios habilitantes, el diagnóstico inicial, que ya lo hicimos, caracterización de los residuos sólidos y el cálculo de la producción per cápita. En el topográfico, como les dije yo, el estudio topográfico es necesario ya para la parte de los diseños definitivos, curvas de nivel y determinar el tipo de operación, ¿no? Ya sea por zanja, trinchera, área o cualquiera de los dos, ¿no? Tenemos también estudios geotécnicos. Dentro del estudio geotécnico vendrá el nivel freático, es decir, el nivel en donde se encuentra el cuerpo de agua en la parte subterránea, el tipo y estabilidad del suelo y la pendiente, que es muy importante para la colocación de un relleno sanitario, ya que esto permite tener la estabilidad a los residuos sólidos. Y por último, el hidrológico,
en donde que se encuentra la parte de las cuencas hidrográficas y la curva de intensidad también de las precipitaciones. Para seleccionar el sitio, yo debo buscar siempre alternativas de ubicación, ¿no? Por lo menos 3 alternativas, que es lo que me exige para poder yo colocar. Dentro de la matriz de ponderación de pesos que yo voy a realizarle con mis técnicos, con la visita obviamente al sitio, ahí voy a evaluar el aspecto ambiental, social, técnico y económico. Para ello yo puedo basarme en la técnica que utiliza Eva Robén para el relleno sanitario de Loja. Se realizó este documento, este libro, entonces nosotros podemos basarnos en eso. Y aquí tenemos una serie de parámetros que nosotros podemos hacer. La ponderación para poder definir el sitio, ¿no? Está en la página 12 y 13 del documento que se encuentra ahí, que dice Loja, ¿no? Dentro de los materiales va a ir para ustedes para que lo revisen. Ahora, siempre va a ser importante primero hablar con la comunidad que va a estar más afectada o que está cerca al relleno sanitario que yo voy a colocar. Entonces ahí yo en reuniones voy a proponer medidas de compensación. De igual forma colocar o suscribir acuerdos. Dentro de las medidas de compensación, por ejemplo, puede ser el donar cierta parte de los ingresos que se obtengan por las tasas de recolección o por la recuperación de materiales, venta de quizás abono orgánico. Entonces ahí les destinamos cierto porcentaje y obviamente la comunidad, el personero de la comunidad va a ver su beneficio y probablemente va a aceptar esta parte, ¿no? La vida útil, es muy necesario conocer que la vida útil mínima para la cual yo voy a diseñar mi relleno sanitario, esto ya dentro de los criterios técnicos, que son algunos criterios técnicos, el periodo mínimo va a ser 15 años, el ideal 20 años, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Otro de los criterios técnicos va a ser las vías de acceso. Siempre van a ser vías de primer orden o vías que se encuentren pavimentadas y que permiten la circulación normal, porque al relleno sanitario va a estar llegando personas a visitar, va a estar llegando los técnicos diariamente, va a encontrarse de igual forma los recolectores diariamente trasladándose, entonces necesitamos que las vías estén en óptimas condiciones, obviamente. El nivel freático se refiere a, como yo les decía, la posibilidad de que los lixiviados se percolen hacia donde se encuentra el nivel de agua en el sitio que vamos a colocar. Entonces, si la base del relleno es sintético o tiene material sintético, puede estar a 1.5 metros del nivel freático, pero si no vamos a utilizar eso, sino directamente la capa de arcilla, entonces vendría a ser 3 metros. Obviamente sobre la capa de arcilla tiene que ir colocado la parte de la geomembrana. Acá arriba al hablar hablamos del geotextil, que es otro material, ¿no? El material de cobertura debe estar cercano, no puede estar muy lejos porque nos implica gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Es por ello que se deben encontrar por lo menos o inferior a 1000 metros el sitio del cual yo voy a coger o voy a tomar el material de cobertura para tapar diariamente los residuos sólidos. La geología, la base del relleno va a estar constituida por material sumamente impermeable, que tenga poca permeabilidad. La permeabilidad mínima es de 1/10 a la -7 y de igual forma habrá que analizar si existen fallas geológicas que puedan generar problemas. En cuanto a la topografía, la pendiente tiene que estar entre 2 al 12%, un máximo del 25%, pero lo ideal es entre el 2 y el 5% para poder yo colocar sin ningún problema y aplicar el método de la zanja y mezclarlo con el método del área. Otro de los criterios es el uso de suelo. Como les estaba explicando, dentro del plan de ordenamiento territorial me va a decir efectivamente si es que el lugar en el cual voy a colocar está productivo, se puede utilizar para ganadería, para acuicultura, para pesca, para cualquier situación. Pero si es que me dice que definitivamente no puedo utilizar para nada de ello, pues ahí podría ser el sitio ideal en el cual yo voy a colocar mi relleno sanitario. Los vientos predominantes tienen que estar desde la ciudad hacia el relleno y no desde el relleno hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque si es que el viento estuviera desde el relleno a la ciudad, se van a filtrar o se van a esparcir partículas, biopelículas, cualquier situación que tenga que ver con la basura que está depositada. Y de igual forma, los malos olores se van a trasladar. Es por ello que la contaminación o los vientos predominantes tienen que estar desde la ciudad hacia el relleno sanitario.
En cuanto a los criterios financieros, siempre vamos a basarnos en lo que es operación y mantenimiento de maquinaria. Es por ello que la distancia se debe colocar lo más cercano a la ciudad, a fin de no gastar demasiado en la operación y mantenimiento, ¿no? En cuanto a los criterios de exclusión, nosotros tenemos el agua, la cota de inundación mínima o la cota de inundación que tiene cada río, se debe colocar por lo menos a 200 metros de estos el relleno sanitario, ¿no? A 200 metros o más, que sería lo ideal, ¿no? En cuanto a los centros poblados, a ciudades principales debe estar por lo menos a 500 metros y a 100 metros, hablando de lo que respecta a centros poblados, ¿no? Tenemos también la riqueza cultural, no debe estar situado en zonas de riqueza cultural, para lo cual habrá que corroborar si es que tal vez dentro del uso de suelo se tenga contemplada esta situación. Hay que realizar el estudio o el análisis arqueológico. Entonces el relleno sanitario no lo podemos colocar en un radio de 50 metros. Igual forma con la parte de la salud, a 500 metros por lo menos debe estar colocado. La infraestructura aeroportuaria a 1000 metros por lo menos. La parte de lo que es infraestructura eléctrica, especialmente las torretas de transmisión de alta tensión, por lo menos en una franja de 15 metros. En cuanto a actividad hidrocarburífera, me menciona de las envasadoras de gas, que puede estar en un radio o diámetro de 300 metros, ¿no? La infraestructura industrial debe estar en un radio de 100 metros, ¿no? Turística a 500 metros. Y las zonas inundables, como ya estábamos hablando antes, tiene que estar lo más lejana posible. Tenemos también la riqueza natural. La riqueza natural también tiene que estar muy lejano, por lo menos en un radio de 500 metros, para evitar este tipo de errores o este tipo de situaciones que me generen problemas. Acá, por último, en esta parte que la veremos más adelante, se refiere a lo que es utilización de herramientas informáticas, es decir, ya sea el programa QGIS o ArcGIS, para superponer capas y buscar el lugar más adecuado mediante la ponderación de pesos. ¿Cuál sería el lugar más adecuado para yo colocar mi relleno sanitario, ¿no? Hablando también un poco, antes de realizar este ejercicio, que lo haremos en otro capítulo, en otro video haremos esta parte de lo que es la ubicación de un mapa final. Hablando y aclarando el por qué voy a hacer esto, por qué voy a aclarar esta parte, yo sé que quizás la temática que estamos viendo no tiene que ver o no es ArcGIS, ¿no? O no es sistemas de información geográfica. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el punto? Que yo como técnico ambiental, como persona encargada de la parte ambiental, que es el enfoque de este curso, voy a estar a cargo de todos los componentes ambientales. Todo componente ambiental que yo mire, estoy en capacidad de realizarlo. Y uno de esos componentes es realizar este mapa, que nos solicitará ya sea el MAE o también la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Cualquiera de ellos nos va a solicitar. Entonces, con estos datos vamos a realizarlo más adelante. Tenemos, en cuanto a los tipos de rellenos sanitarios, tenemos dos tipos, que luego pueden ser tres si realizamos una combinación. En la parte de la trinchera o zanja se utiliza para zonas relativamente planas. Se prepara el terreno y vamos a hacer un excavado periódico a fin de realizar el método de la zanja. Tenemos, en cuanto al método del área, en cambio, también se utiliza en zonas relativamente planas, pero donde que no se puede excavar. Entonces ahí hay que hacerlo a partir del nivel del suelo normal y elevar capas sobre este nivel del suelo, ¿no? Podemos combinar ambos también, tanto la zanja, la trinchera y el método del área, que es lo que normalmente todo municipio realiza, ¿no? Eso sería en cuanto a conocer o evaluar la parte de lo que es el relleno sanitario. En cuanto a observar un prototipo, podemos darle clic en la presentación para enviar a correr este prototipo, en el cual nosotros nos vamos a dar cuenta o vamos a evidenciar más o menos, o vamos a tener una idea macro de cómo ubicar o cómo realizar un relleno sanitario. Primero que nada, pues tenemos el sitio en donde que vamos a colocar nuestro relleno sanitario. La cerca perimetral es lo que primero se va a colocar por fuera. La cerca perimetral debe ser de malla, de alambre galvanizado, obviamente, y que recubra todo el sitio
incluyendo las infraestructuras anexas, ¿no? Tenemos la cortina arbórea que me va a impedir o que va a impedir que se genere impacto visual, ¿no? El dren perimetral que va a cubrir o va a proteger toda mi infraestructura y va a recolectar aguas lluvias y va a evitar que quizás suceda inundaciones dentro de mi proyecto de relleno sanitario. Tenemos el camino perimetral a través del cual se va a mover toda la maquinaria, todos los equipos, las volquetas con los residuos, los compactadores, los tractores, para poder realizar su procedimiento diario. De igual forma viene el recolector por este lado y se coloca en cada una de las celdas diarias que hayamos determinado, ¿no? Tenemos de igual forma las oficinas y áreas para empleados que se encuentran en la parte de acá, donde que yo puedo ubicar comedores, oficinas, etcétera, ¿no? Tenemos el estacionamiento, obviamente, porque normalmente van a venir a visitar personal que trabaja, va a venir a visitar también personas que quieran conocer nuestro relleno sanitario. Tenemos los talleres para el mantenimiento de nuestros equipos, de los tractores, de los vehículos recolectores y de toda situación. La celda obviamente se construye, se puede excavar o se puede aplicar el método del área. Los drenes para lixiviados deben estar colocados, acá no se observa la ubicación, pero tienen que estar colocados con cierta inclinación y en forma de espina de pescado, y va a recolectar todo lo que son los lixiviados y va a llevar hacia la planta de tratamiento de lixiviados que se encuentra por acá. Entonces, mediante un colector llega acá la planta de tratamiento de lixiviados, y esta planta de tratamiento, aquí vamos a hacer el tratamiento de los residuos, de los lixiviados, y va a irse a descargar a un sitio adecuado, ¿no? En cuanto a lo que es el prototipo de la operación, primero ingresa, ¿no?, el vehículo a la caseta de control, va a pesar la cantidad de residuos sólidos que se va a depositar en el relleno sanitario, pasa a la planta de separación en donde se separa los componentes, los reutilizables, y finalmente lo que ya no sirve va a disponerse dentro de la celda por etapas. Vamos a ir colocando en la celda diaria y vamos a ir recubriendo con el material. Los lixiviados van a percolarse a través del sistema y va a llegar a la planta de tratamiento de lixiviados, y de igual forma pues siempre vamos a tener que colocar puntos de monitoreo según lo establezca la autoridad competente, ¿no? En cuanto a otro esquema, este es el esquema, el corte transversal. Ahí podemos ver o observar la cerca perimetral, la protección arbórea, los caminos perimetrales, el dren perimetral, la excavación que hacemos del relleno. Tenemos el geotextil, la geomembrana, en este caso se ha optado por cubrir con geotextil, y nuevamente otro geotextil para colocar el material filtrante que viene a ser la grava, ¿no? Se colocan los desechos sólidos, viene la cubierta intermedia, viene una franja, acabamos el nivel, colocamos más niveles y finalmente acaba su vida útil y se procede a colocar todo lo que sea la parte de las tuberías para el venteo, para la extracción de los gases, y finalmente la cubierta final, en donde que yo voy a colocar el pasto adecuado, el quicuyo, cualquier otra situación que yo haya determinado para que pueda ser un sitio donde que no se note mucho la contaminación ambiental, ¿no? Eso sería en cuanto a la parte en sí de la descripción del relleno sanitario. Vamos en otros módulos a seguir observando más acerca de estos diseños.